Queridísimo Juan José Lee, economista senior del BBVA México. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, David. Qué gusto escucharte. Muchas gracias por tu invitación. Que me da muchísimo gusto saludarte. Oye, para platicar de este estudio que hacen, primero para platicar de que sigue disminuyendo el monto de las remesas, como ustedes lo habían anticipado, y que y este estudio que hacen que sacaron a ¿qué es? 1.1 millones de personas de la pobreza con puras remesas, ¿no? Sí, es correcto. El día de hoy el Banco de México informó las remesas que recibimos en el mes de septiembre y bueno, se confirma ya la tendencia decreciente de las remesas. Ya las remesas acumulan 6 meses consecutivos a la baja. Nos fue relativamente bien en septiembre, solo caímos 3% aproximadamente, pero hay que recordar que hace 2 meses caímos 10% y hace 4 meses cayeron 16% las remesas, ¿no? Es decir, en lo que vamos en el año, ya llevamos 6 meses consecutivos a la baja y en los primeros 9 meses del año ya acumulamos un retroceso en las remesas de 5.5%. ¿Por qué están disminuyendo las remesas? Justo era algo que ya estábamos adelantando desde noviembre de 2023, ¿Cierto? nada más que con la euforia de 2024 y con todo este flujo, y que en noviembre de 2023 tú sabrás que el presidente Trump ni siquiera era candidato. Nosotros ya lo habíamos anticipado porque no había fundamentales. ¿Qué son fundamentales? Básicamente no estaba creciendo el volumen de migrantes mexicanos. Iban muchos mexicanos hacia Estados Unidos atraídos por esta fiebre digamos, de la escasez relativa de la mano de obra que se dio entre 2021 y 2022, y también llegaron en 2023 y 2024, pero ya no se pudieron insertar al mercado laboral, ¿no? En ese sentido, por eso se debilitaron las remesas, mientras que en otros países de Latinoamérica llegaron muchos migrantes, pero fue poco a poco. En México llegaron muchísimos migrantes entre 2021 y 2022. Recordad que crecimos a más de 20% en 2021. Y bueno, llegó la realidad, ¿no? Ya no se pudo absorber de tanta cantidad que llegaron. Estamos en un volumen alto, 22.5 millones de migrantes mexicanos, pero ya es más difícil que se puedan insertar en el mercado laboral. Sí, y además en esos años crecieron porque había una mezcla entre la política de México y la de Estados Unidos que parecía que invitaba a la migración ilegal, ¿no? Sí, es correcto. Invitaba no nada más a la ilegal, sino también a la legal. Muchos mexicanos también con profesión y con visas también fueron, pero había un efecto como de espiral, ¿no? Es decir, faltaba empleo en Estados Unidos, los parientes en Estados Unidos decían, vente, están pagando mucho más de lo que han pagado, y es mandaban más remesas, iba más gente, y así se hacía el ciclo, pero pues llegó, digamos, ahora sí la burbuja migratoria para los mexicanos. O sea, en 2023 nos fue todavía muy bien, pero ya desde 2024, pues realmente sí había muchos inmigrantes mexicanos, pero ya no tan insertos en el mercado laboral o no tan en tan buenas condiciones económicas. Y mira, lo que ustedes hacen en el análisis excelente que siempre hacen sobre remesas son tan importantes que me cuesta trabajo en pensar en algún programa del gobierno mexicano que saque a tanta gente de la pobreza. Sí, es difícil poder saber qué programa saca todo eso, porque es una combinación de todo. Lo que nosotros publicamos el día de hoy en el estudio es que, recordad que hace 2 meses el INEGI sacó por primera vez la pobreza multidimensional Ujú. de 2024, porque antes le correspondía al Coneval, que lo calculó casi por 20 años, pero por cambios jurídicos en la normatividad de México, pues desapareció el Coneval y sus atribuciones se lo pasaron al INEGI. El INEGI tomó la estafeta y replicó la medición de la pobreza y estimó que había ciertos números de Pero, pobres perdón que ahí te en interrumpa, México. yo creo que además eso que hizo el INEGI estuvo muy bien hecho, porque son Sí, totalmente comparables los datos, porque no le hicieron ningún movimiento a la medición, ningún cambio para evitar que se dijera, es que como cambiaron salieron otros números. O sea, son números sí, perfectamente como si los hubiera hecho el Coneval, que incluso el INEGI dice, pues había mucha literalmente. gente del Coneval haciéndolos. Literalmente, creo que fue un acierto de la titular de García Marte justamente darle continuidad, porque no se puede inventar una metodología de un día para otro, ¿no? Entonces lo que hizo
atinadamente el INEGI fue justamente ya desde tiempo ir planeando que ya iba a tener esas atribuciones, fue contratando gente de Coneval que se fue saliendo y fue implementando toda esta metodología, ¿no? Es decir, básicamente podemos decir que lo que presentó INEGI a mediados de agosto es casi como si lo hubiera hecho el Coneval. Entonces realmente es la misma metodología y justamente es comparativo. Sí, o sea, es la misma metodología, es la misma gente, digamos, ¿no? Es casi, literalmente podemos decir que fue casi la misma gente, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que arrojó INEGI? INEGI lo que calculó fue la pobreza multidimensional, que básicamente dijo que hay cerca de 38.5 millones de mexicanos en pobreza. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Tomamos la misma metodología del INEGI, que es la misma metodología de Coneval, y lo que hicimos fue quitarle las remesas, y volvimos a hacer todo el cálculo y nos dio otros números. Y justamente comparamos el escenario con y sin remesas. Lo que nosotros encontramos es que sin remesas, la pobreza en México hubiera aumentado a 39.6 millones. Es decir, sin las remesas, el volumen de pobres en México hubiera aumentado en 1.1 millones más. Sí, o sea, finalmente es, como bien lo dices, Juan José, es multifactorial, pero ese ejercicio que hacen ustedes permite medir, creo yo, de una muy buena manera la importancia que tienen las remesas. Sí, es correcto, y sin duda. No nada más estimamos la pobreza, sino también nos metimos un poco más, nos metimos también en la pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? No es nada más ser pobre, sino que tu dinero no te alcance para comprar los alimentos que consume tu familia. Y el dato es un poco más grave, porque INEGI estimó que es cerca de 7 millones de personas en pobreza extrema en México, que básicamente, aunque gastaran todo su dinero, no les alcanzaría para comprar los alimentos de una canasta básica, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que hay 500,000 de personas que si no fueran por las remesas, estarían en pobreza extrema, ¿no? O sea, básicamente, decirlo de otra forma, las remesas contribuyen a que esos hogares, 500,000, tengan para completar la alimentación del día al día. Sí, o sea, que ya tengan otro de los niveles de pobreza, pero no la pobreza extrema, que es la suma de todas las carencias sociales. Sí, es totalmente correcta. Pues no sé si sería resta, pero bueno. Sí. Y Bueno, es suma porque es suma de carencias, pero es la falta de todo. Sí, sí, son esas 6 carencias que se detectan que deben cumplir, pero además deben tener un ingreso para comprar la canasta alimentaria, ¿no? Y nada más de este punto de pobreza, también, no nada más sacamos el dato, sino también se puede desagregar por los estados, ¿no? Es decir, ¿dónde están estos pobres que las remesas ayudó pues a sacar de esta situación, ¿no? Y aquí hay una combinación entre estados que reciben remesas y estados que están en pobreza. Entonces, por ejemplo, encontramos que el estado que más se beneficia por las remesas y que saca pobres de las remesas es el estado de Guanajuato. Hay 170,000 guanajuatenses que en 2024 estarían en la pobreza multidimensional si no fuera por las remesas. En Veracruz y Michoacán es cerca de 95,000 personas que gracias a las remesas no están en pobreza. Y en otros estados como Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero y Zacatecas, estás hablando de cerca de 60,000 o 70,000 personas que de no ser por las remesas estarían en pobreza. Y luego por eso le da a los gobiernos para injusta, falsa e indebidamente decir que son muy buenas las remesas, porque pues, finalmente son la muestra de que hay seres humanos a los que no les alcanzó el país para tener prosperidad. Sí, es totalmente correcto. No hay que olvidar que los migrantes se fueron de México, realmente la gran mayoría por falta de oportunidades económicas. Oye, creo que es uno de estos grandes estudios, ¿eh? Cómo midieron comparándose con el Coneval, ¿no? Sí, digamos con el Coneval, con el INEGI, porque ya no es el Coneval. Sí, yo creo que es una muy buena metodología que se fue puliendo a lo largo de muchos años, más de 20 años, y que justamente nos permite identificar que la pobreza no nada más depende del ingreso,
sino también depende de otros factores que también tenemos que atender, como el tema educativo, el tema de las condiciones de la vivienda, el tema de seguridad social, el tema de la alimentación, y el tema, por ejemplo, de los espacios de la vivienda, ¿no? Por eso es un análisis, digamos, multidimensional que permite tener una aproximación, digamos, más integral de lo que es la pobreza. Pues Juan José, siempre un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un fuerte abrazo de regreso, David, y siempre es muy grato que me invites hasta tu programa. Cuando tú quieras, amigo.